el país se desangraba. Atentados, secuestros, asesinatos. La llegada definitiva de Juan Domingo Perón fue vista por muchos como una solución ante la ola de crímenes que ocurrían en Argentina. Solamente un líder carismático sería capaz de poner el orden necesario. El 20 de junio de 1973, Perón regresó al país. Se produce la mayor movilización de la historia para recibir al fundador del justicialismo. Había vivido 18 años en el exilio. Desde la madrugada, gruesas columnas marchan a Ezeiza. Y la barbarie se hace presente. Distintas facciones del peronismo se enfrentan. ¿La excusa? Un lugar próximo al palco a donde el general dará el discurso apenas arribe al país. La lucha es a vida o muerte. El saldo de la batalla es un centenar de heridos y un número no determinado de muertos. La llegada de Perón no pudo detener la violencia y tampoco podrá hacerlo durante su último año de vida. Meses antes, el 11 de marzo de 1973, la fórmula Cámpora-Solano-Lima ganó las elecciones. La consigna era Cámpora al gobierno, Perón al poder. El 25 de mayo, Héctor Cámpora asume como presidente. Esa noche, una multitud llegó hasta el penal de Villa Devoto exigiendo la libertad de guerrilleros y presos políticos que allí se encontraban. Pocas horas después, salían a las calles reiniciando los secuestros, asesinatos y ataques a las dependencias públicas. La Cámara Federal en lo penal, que había combatido con la ley en la mano al terrorismo, fue disuelta. Los jueces que habían juzgado a los guerrilleros fueron perseguidos, asesinados u obligados a marchar al exilio. Con Perón en Argentina, la figura de Cámpora se deteriora aún más luego de la masacre de Ezeiza. Finalmente, el 13 de julio de 1973, Cámpora y Solano-Lima renuncian y de ese modo facilitan el acceso de Perón al poder. Asume como presidente interino Raúl Lastiri y rápidamente llama a elecciones presidenciales. El 23 de septiembre de 1973, la fórmula Perón-Perón gana las elecciones con el 62% de los votos. 2 días después, es asesinado José Ignacio Rucci, líder de la CGT. La organización Montoneros es responsable del crimen. El 12 de octubre, 18 años después de haber sido derrocado, Juan Domingo Perón asume por tercera vez la presidencia de la nación. Los principales líderes políticos hacen un llamado por la unidad y la reconstrucción nacional, pero la violencia recrudece con más fuerza. La izquierda no ve en Perón al líder que desde el exilio los alentaba y deciden enfrentarlo como paso previo a la toma del poder. Las bandas terroristas profundizaron sus acciones en un abierto desafío al gobierno peronista, que había sido elegido por la mayoría de los argentinos mediante el voto popular y como un ataque directo al sistema democrático. Ven en el general Perón y su gobierno un obstáculo para concretar sus objetivos revolucionarios. El 19 de enero de 1974, el ERP, brazo armado del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, atacó la guarnición militar de Azul del ejército argentino. El grupo de guerrilleros de la compañía Héroes de Trelew ingresó a la guarnición y asesinan al conscripto Daniel Osvaldo González, al coronel Camilo Arturo Gay y a su esposa. Secuestraron al teniente coronel Jorge Ibarzábal. Sufre el cautiverio durante 10 meses en las denominadas cárceles del pueblo. Finalmente es asesinado el 19 de noviembre de 1974. El 1 de mayo de 1974,
Durante el discurso por el Día de los Trabajadores, Perón echó a los integrantes de la organización Montoneros de Plaza de Mayo. Durante las semanas posteriores, la salud del general Perón se deterioró en forma vertiginosa. Tras una larga preparación, el 30 de mayo de 1974, el ERP inició operaciones de guerrilla rural en la provincia de Tucumán, tomando la localidad de Acheral. Se forma la Compañía de Monte, Ramón Rosa Jiménez. Su objetivo era accionar en los montes tucumanos mediante la lucha armada y de ese modo implementar una revolución socialista en América Latina como parte del proceso de dominación mundial elaborado por los regímenes comunistas. La zona elegida se extendía sobre el oeste de la Ruta 38, atravesando ciudades como Famaillá, Monteros y Concepción. La idea central era libertar Tucumán y formar un Estado independiente segregado de la Argentina que obtuviera el reconocimiento como tal de los países del orbe comunista. Este sería el primer paso para la toma del control de todo el país. El 12 de junio, Juan Domingo Perón dio su último discurso desde el balcón de la Casa Rosada. Muere el 1 de julio de 1974. Tenía 78 años. Gobernó apenas 8 meses. Una multitud lo despide durante varios días en el Congreso Nacional. Asume la presidencia María Estela Martínez de Perón. En la noche del 10 de agosto, integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo atacaron la fábrica militar de Villa María en la provincia de Córdoba. Asesinan al cabo primero de la Policía Provincial Marcelino Cuello y secuestran al subdirector, el mayor argentino del Valle Larrabure. Sufre 372 días de cautiverio. Finalmente, es asesinado el 23 de agosto de 1975. Se intensifican los atentados, secuestros y asesinatos en la provincia de Tucumán. Luego del fallido intento del copamiento del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca y tras la muerte de 14 integrantes de la organización, el ERP anuncia represalias ejecutando indiscriminadamente a oficiales. El 1 de diciembre de 1974, el capitán Humberto Viola conducía su vehículo en San Miguel de Tucumán. Se encuentra junto a su esposa embarazada y sus 2 pequeñas hijas. Hieren de gravedad a María Fernanda, de 5 años de edad, y asesinan al capitán Humberto Viola y a su hija María Cristina. Tenía solo 3 años. Comienza 1975 y la violencia se sucede sin descanso. Cada día es más la sangre que se derrama en nombre de la revolución. Una revolución para combatir a un gobierno constitucional avalado por el 62% de los votos. El 9 de febrero de 1975, el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón dicta un decreto, el 261, que en el artículo 1 anuncia: el comando en jefe del ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Días después, el 14 de febrero, se libra el combate de Pueblo Viejo. Mueren en el enfrentamiento el teniente primero Héctor Cáceres y 2 combatientes del ERP. Uno de los objetivos de la Operación Independencia era la acción cívica. Para ello, se convocaron a tropas especializadas a tal fin. La Compañía de Ingenieros de Montaña 5, con asiento en la ciudad de Salta, es movilizada al foco más caliente del país, Tucumán. Su objetivo es la reparación de escuelas en las zonas rurales. En mayo, soldados conscriptos salteños se dirigen hacia Famaillá, base de operaciones de la Operación Independencia. Este pequeño grupo de soldados jamás imaginó que habrían de ser protagonistas de un combate que cambió la historia argentina.
El combate de Manchalá. Embarcamos a Tucumán el 1 de mayo. El 1 de mayo embarcamos con toda la primera sesión, nos levantan a las 4 de la mañana, ya estaban los camiones listos, nos levantan, preparamos los bolsones, bolsón grande. Y bueno, ahí tenemos todas las ropas, todo. Cargamos ahí, el fusil al hombro, con municiones verdaderas, y dos cargadores. O sea que teníamos 60 disparos. Salimos a la madrugada, en columna, 5 o 6 Unimog con todos los soldados, los pertrechos. Y bueno, y en esa época las rutas eran distintas, angostitas, no hay las autopistas que hay ahora. Se demoraba mucho, la velocidad de un camión Mercedes de esa época, un Unimog, no es la misma que de un vehículo de ahora. No más de 60 kilómetros, no sé si demoramos 6 horas en llegar a Tucumán, 5 y pico. Y de ahí fuimos a Famayá, que está más o menos 40 kilómetros de la capital de Tucumán. Pasamos derecho, cruzamos la ciudad y llegamos a Famayá. La primera sesión se divide en varios grupos, porque eran varias las escuelas. En esa escuela estaba la escuela, me acuerdo, de Yacuchina, Manchalá, Yo No Pongo, Valderrama. Esa escuela había que refaccionarla. Yo recuerdo que voy a Manchalá y quedo como centinela en la escuelita. 7 y media de la mañana, llego ahí. A las 8 de la mañana, ya empezó a llegar los alumnos, ¿no? Todos chicos de 10, 12 años, 9 años, más o menos. Unos 20, 30. Algunos con delantales, ¿viste? Empezaron a ir. Porque la escuelita funcionaba únicamente en horario matutino, porque la verdad que no me quiero imaginar si había chicos a la tarde, cuando fue el combate. Llegamos a Manchalá a las 2 de la tarde. Estábamos cansados, llegamos a las 2 de la tarde, y bueno, estábamos descansando todos los soldados. Yo me acuerdo, en la galería de la escuela, estaban todos los bancos afuera del grado, digamos, afuera estaba en la galería, porque la estaban reparando también en la escuela esa. Y faltaba otras refacciones, entonces por eso nosotros vamos ahí. Vamos a ayudarle a terminar el trabajo, pues ya era 28, el 31 de mayo ya nos teníamos que volver a Salta. El frente era un frente amplio, digamos un jardín enorme adelante con árboles ya muy consolidados, había eucaliptos gigantes, había palmeras, había una gruta de una virgen que después al lado de la gruta había un cúmulo de arena, de ripiosa, había herramientas de albañilería dispersada, había carretilla, pala, pico, porque los 3 soldados que estaban en Manchalá eran de profesión albañiles. Entonces llegamos nosotros y que nosotros no queríamos tocar nada, no queríamos trabajar. A mí me mandan para que esté apostado a 30 metros de la escuela. A ese puesto voy con Medina y con Pardal. Estamos en una recta y a los 30, 40 metros hace una curva en 90 grados. Y vos no ves quién viene. Vos ves y cuando aparece, bueno, lo ves. Da vuelta una Chevrolet blanca, pasa así. Nosotros estábamos sentados en la banquina. Imagínate la distancia, el camino a la banquina es ahí nomás. Miramos, gente como nosotros, sin casco, pero de verde, medio se quiere frenar y pasa, sigue nomás. Y por atrás la Ford gris, con las cajas, con una cobertura de lona, tipo cúpula de lona. Pasa la Ford gris,
frente nuestro veo un individuo cabalgado a caballo en la compuerta trasera. No sé si él o otro, y vi la caja llena de gente, la cabina de gente. Ellos nos disparan. En un intento por esquivar, tirándose para atrás con todo lo que hemos hecho más o menos lo mismo, la ligué yo. Y otro chango más que estaba un poco más allá. Se armó la podrida, digamos. Se armó el tiroteo, yo me pude arrastrar como pude hasta un árbol que había atrás, creo que era eucaliptus. Para ponerme de nuevo al frente del cañaveral donde venían los tiros, quise acomodarme con mis piernas y cuando quiero levantar mi pierna, la levanto así, con toda amorfa, y acomodármela con la mano, la bombacha, ¿no es cierto? Todo esto estaba... Yo tenía mi fusil en automático. Yo lo único que hice fue apretar el gatillo. Pero salieron 3, 4 tiros, ¡tac! Se clavó el fusil. Y ahí empecé a renegar con la manivela y ya no sé en qué momento, claro, ya empezaron los tiros ya a sonar por todos lados.